El ángel de la muerte se encontraba frente al todopoderoso Zeus. La presencia de Tyr no pasaría depercibida. Todos sentían el increíble instinto asesino que desprendía el ángel, pero no solo era su instinto, sino que también su aura. Su aura imponía respeto e intimidación. ¿Realmente quieres hacer esto? Entiendo que estés luchando con la maldición, pero una vez que la pelea haya dado inicio no habrá vuelta atrás, diría Zeus. Lo entiendo totalmente, señor, prefiero hacer esto que acabar con vidas inocentes, pero ya no puedo soportarlo, necesito sangre, deseo acabar con cualquiera que se interponga en mi camino, ya no puedo resistir, diría Tyr, quien tenía una mirada asesina y determinante. Entonces no te contengas, atácame con todo lo que tengas, libera el poder de la maldición, diría Zeus, y soltaría una sonrisa confiada. Todo aquel mundo se encontraba nublado, rayos y relámpagos caían por todo el planeta, mientras la lluvia no paraba de caer, tornados y múltiples ráfagas de viento por todo aquel lugar que se había convertido en una zona de batalla o inclusive una zona de guerra. Todas las deidades que se habían reunido para ver el gran enfrentamiento entre padre e hijo no esperaban ver algo mucho más emocionante, más de un combate, ¿por qué solo dos guerreros? ¿Por qué no uno más? Efectivamente, alguien más se había unido al legendario duelo, había sido el ángel de la muerte Tyr, donde se rumorea que él es el verdadero hijo más poderoso de la madre creadora y del dios padre de todo. Realmente tiene planeado enfrentarlo. Tyr es reconocido como el ser más veloz de todos los tiempos, de toda la historia, su velocidad alcanza niveles que no se creen posibles, con su velocidad incluso es capaz de viajar hasta el día 1 de toda la historia, pero solo son rumores, diría Baldur. No creo en los rumores, es una realidad, Tyr es el ángel más peligroso y veloz debido a su maldición, no existe alguien más como él, el único que es superior a él es el propio Señor, diría Vali. Hay que ser un completo monstruo para tener la velocidad necesaria que te permita viajar a través del tiempo y en el día 1, donde todo comenzó, diría la diosa Lilith. Por eso es reconocido como el único arcángel entre todos los ángeles, diría Azazel. He estado esperando este momento durante mucho tiempo, incluso tenía toda la intención de enfrentar a Tyr, me he vuelto extremadamente poderoso, sin embargo todos mis hermanos y hermanas asumen que soy débil porque no participo en las misiones y duelos, me gusta mantener las cosas interesantes, mi intención era sin lugar a duda, enfrentar a Tyr hasta que uno de los dos quedáramos en el suelo, pero no tengo la menor duda que ese enfrentamiento, que soñé durante mucho tiempo tendrá que posponerse, sin siquiera enfrentar lo veré de lo que es capaz Tyr, que tanto ha mejorado desde aquel día que perdió la razón y derrotó a los dioses y ángeles al punto que casi los manda al otro mundo. Solo de pensar en aquel día me emociona como no tengo idea, se diría ya que en sus pensamientos mientras tenía una sonrisa arrogante. La confianza y el poder que emana el señor Tyr me da la sensación que puede salir como el ganador, que puede derrotar al señor, pero sé que no puede ganar, por más aterrador que se vea e imponente, pero no será suficiente. Cuando el señor optó por su segunda forma, daba mucho más terror que el señor Tyr, la cantidad de instinto asesino que desprendía el señor no era normal, pero de cualquier manera sé que el señor Tyr no caerá sin dar hasta su última gota de energía, eran los pensamientos de la diosa Artemisa. Te me adelantaste Tyr, pero ahora veré con mis propios ojos si realmente eres superior a mí. Han pasado milenios de años desde aquella vez que me derrotaste, veamos qué tienes, se diría Poseidón. ¿Qué pisada seré vos? Nuestro hermano enfrentará al señor, pero tengo una pregunta muy seria, ¿esto es un duelo a muerte? Diría Hércules, quien tenía una expresión seria. Muy buena pregunta, pero no tengo una respuesta, sin embargo ambos desprenden una aura muy poderosa y sobre todo un instinto asesino, no cabe duda que están ansiosos por iniciar la pelea, mi orgullo no me permite admitirlo, pero lo diré, Tyr posiblemente sea el hijo más poderoso del señor, tiene técnicas asesinas como nuestro hermano Jack, tiene una resistencia como la de Poseidón, tiene una velocidad que incluso puede llegar a ser más veloz que el señor en su segunda forma, pero desconozco su fuerza bruta,
Se dice que la maldición lo fortalece en cada entrenamiento combate, por lo tanto su fuerza bruta, incluso me atrevo a decir que puede competir con la tuya. Tyr también tiene la capacidad de ver los puntos más débiles del cuerpo tal como yo, pero sobre todo, tiene la agresividad de Hades, es el guerrero más completo que jamás he visto, diría Erebos, quien tenía una expresión seria. Puedo notar cierta emoción en tus palabras, es como si estuvieras orgulloso de nuestro hermano, diría Hércules mientras tenía una pequeña sonrisa. Puede que no lo recuerdes porque eres el menor de todos nosotros, pero en nuestra niñez Hades era superior en todo. Tyr incluso era el más débil de todos los ángeles, su velocidad era inferior incluso a la de los dioses, pero todo cambió cuando recibió la maldición. Nuestro padre mencionó una profecía, pero nuestro padre no cree en las profecías, sin embargo nuestra madre estaba preocupada por Tyr, por lo tanto se dice que le lanzó una maldición a Tyr, lo volvió inmune a la muerte, al dolor, a las emociones, todo porque temía que Tyr muriera, diría Erebos con un tono grave en su voz. También escuché ese rumor, sin embargo todos estábamos muy pequeños como para recordar tal evento, por lo tanto son solo mitos a día de hoy, nadie sabe perfectamente qué sucedió con Tyr a excepción del Señor, diría Hércules. Le tengo un profundo respeto a Tyr por todo lo que ha logrado a lo largo de su vida, no le teme a nada y hoy lo ha demostrado, pero también me da una sensación de terror cuando me dirige la palabra, es muy frío, parece una persona pacífica pero también alguien peligroso al cual no quieres enfadar, pero por otro lado, a quien enfrenta es a nuestro Padre, el Dios Padre de todo. Tengo una profunda curiosidad de saber cómo terminará este duelo entre padre e hijo, el Dios Padre de todo contra el Arcángel de la Muerte, no tengo la menor duda que este enfrentamiento pasará a la historia, se diría Loki mientras tenía una sonrisa. Mientras tanto en la zona de batalla, en el duelo entre ahora Tyr y Zeus. Todo mi cuerpo se encuentra totalmente agotado, ni siquiera tengo fuerzas para seguir peleando, no sé qué habría pasado conmigo si Tyr no habría intervenido, pero supongo que sé la respuesta a mi pregunta, lo más seguro es que Zeus habría acabado conmigo, no sé si lo llamaría suerte o es cosa del destino, pero realmente me quedo con lo primero, no creo en el destino, se diría Goku quien había vuelto a su estado base, al final su cuerpo se encuentra sin energías. Bien, ataca cuando creas estar listo, te prometo que no moveré ni un solo músculo de mi sitio, adelante, diría Zeus. Sin embargo Tyr tampoco movería ni un solo músculo, tenía una expresión seria y el instinto asesino que desprendía era aterrador. ¿Por qué la cara larga? ¿Qué es lo que pasa? Diría Zeus. Señor, le sugiero que no me subestime, soy el Arcángel de la Muerte, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Eso lo tengo claro, entonces ¿cuál es el problema? Diría Zeus y soltaría una pequeña sonrisa. Le recomendaría que opte por su segunda forma, no estoy jugando, diría Tyr. Es mejor que dejes la formalidad, después de todo en este momento ambos somos rivales, no me mires como tu padre, mírame como tu enemigo, actúa como tal, diría Zeus. Entonces Tyr cerraría sus ojos mientras a la misma vez soltaría un largo y profundo suspiro. Zeus no diría nada, simplemente tenía una sonrisa y estaba ansioso por saber el próximo movimiento de su hijo Tyr. De acuerdo, parece que así es como quieres ver las cosas, entonces lamentarás haber subestimado al Arcángel de la Muerte, te arrepentirás de tu arrogancia Zeus, diría Tyr y soltaría una sonrisa malvada. Zeus al escuchar las fuertes declaraciones de Tyr nada más se limitaría a sonreír debido a que ahora Tyr lo estaba viendo como a su enemigo y no como su padre. Los espectadores estaban sorprendidos de presenciar cómo Tyr había dejado a un lado el respeto y ahora estaba tratando como si nada al Dios Padre de todo, la tensión en el ambiente se podía sentir a kilómetros. No cabe la menor duda que Tyr no le teme a nada, era de esperarse, se diría Vali mientras tenía una sonrisa. No puedo percibir ni una sola gota de miedo proviniendo de Tyr, está dispuesto a pelear sin contenerse contra nuestro padre, estoy deseando que llegue, se diría Poseidón. Mientras tanto en el enfrentamiento entre padre e hijo. Solo te escucho balbucear pero no haces nada al respecto, ¿será que no eres diferente a los demás? Diría Zeus. Sin embargo esas serían las últimas palabras que saldrían de la boca de Zeus, debido a que había sido callado de un veloz y poderoso puñetazo en toda la mandíbula al punto que le sacudiría el cerebro y lo haría escupir sangre. Tyr se encontraba con una sonrisa arrogante en su rostro, debido a que para él había sido satisfactorio golpear con todas sus fuerzas a su padre, no solo era Tyr, sino que su bestia interior tenía ganas de más.
Zeus al instante caería entre todos los escombros perdiendo la conciencia. No había sido la fuerza bruta que lo había noqueado, sino por lo veloz que había sido el golpe. ¿Qué acaba de pasar? No pude ver absolutamente nada, por lo que puedo ver Tyr sigue en el mismo lugar, pero Zeus de un momento a otro cayó entre todos los escombros. Puedo jurar que ni siquiera parpadeé y no vi absolutamente nada. Tyr sigue en el mismo lugar. Entonces, ¿qué rayos sucedió? Se diría Goku, quien sentía un escalofrío recorrer por toda su espalda mientras veía asombrado al arcángel de la muerte. ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar? Pude escuchar un estallido pero no pude ver nada. ¿Acaso el tiempo se detuvo y por qué carajos el señor se encuentra en el piso? Diría Baldur anonadado ante la situación y sin poder entender lo que realmente pasaba. El señor de repente cayó como un costal de papas sin explicación alguna. No tengo la menor idea de lo que acaba de pasar, diría Valí. ¿Qué rayos fue eso? Juro por mi vida que no le quite los ojos de encima a ambos, se diría Poseidón. ¿Qué significa esto? No lo entiendo. El señor de repente cayó en el piso escupiendo sangre, diría Lilith, quien fijaría su mirada en Tyr notando que tenía una sonrisa arrogante. Oye Jack, ¿tienes alguna idea de lo que acaba de pasar? Jack, ¿dónde te has metido? Diría Hércules. Incluso yo no pude ver nada, solo existe una explicación, el tiempo no se detuvo para nosotros, pero sí para Tyr, diría Erebos. Eso significa que nuestro querido hermano hizo uso de toda su velocidad para golpear al señor. Yo siendo un ángel ni siquiera pude ver nada, pero de algo estoy seguro, Tyr acaba de noquearlo. Un golpe a esa velocidad podría arrancarte la cabeza, diría Sacel. No me quiero imaginar la sensación de recibir un golpe a esa velocidad. Probablemente acabaría con cualquiera, pero no con el señor. Estamos hablando del Dios Padre de todos. Hermanos, les pido que recapaciten y recuperen la cordura. El señor no puede ser derrotado por nada ni nadie, diría Loki. Tu velocidad aterra a tus enemigos. Ahora lo tengo claro, Tyr, eres el arcángel la velocidad y no hay nadie como tú, se diría Poseidón. Mientras tanto, en el enfrentamiento entre ambos titanes. Así que esto fue producto de la velocidad de Tyr. No puedo creerlo que exista alguien como él, se diría Goku. Sin embargo, Tyr seguía en el mismo sitio sin mover ni un solo músculo. Seguía teniendo esa sonrisa arrogante mientras tenía sus ojos dirigidos hacia el cuerpo inconsciente de Zeus. Pero el dios del engaño tenía razón, estamos hablando del Dios Padre de todo, el Dios más poderoso jamás visto, el todopoderoso Zeus. Por lo consiguiente todos serían testigos de cómo Zeus se había puesto de pie. Sin embargo, al recibir ese poderoso puñetazo a una velocidad de otro mundo, su cuello había sido gravemente fracturado, pero no parecía importarle, debido a que tenía una sonrisa. Imposible, recibió un golpe tan veloz y poderoso que le rompió el cuello, sin embargo sigue con vida, diría Goku. Tyr seguía sin decir nada, seguía manteniendo esa sonrisa arrogante, debido a que sabía perfectamente que vencer al todopoderoso Zeus no iba a ser tan fácil. Eso fue un buen golpe, perdí el conocimiento por 15 segundos, nadie había logrado hacerme algo así, eso fue el mejor golpe que he recibido, diría Zeus con una sonrisa, y el cuello de se recuperaría al instante mientras empezaba a desprender un escalofriante instinto asesino. En una pelea con reglas ya estarías eliminado y yo me habría llevado la victoria. Estuviste advertido pero te negaste a escuchar, diría Tyr, y la sonrisa de sería reemplazada por una mirada fría. Debo admitir que me sorprendió mucho tu velocidad, incluso me atrevo a decir que no pude ver absolutamente nada. En un momento estaba hablando contigo y de un momento a otro todo se volvió negro, te pusiste frente a mí, me golpeaste en la mandíbula y por último regresaste a tu lugar. Todo eso lo hiciste a una velocidad que nadie fue capaz de verte, diría Zeus, quien tenía una sonrisa. No obstante, en ese momento parecía que tiempo nuevamente se habría detenido. Tyr nuevamente se había lanzado al ataque y de manera instantánea le acertaría otro puñetazo a Zeus en toda la cara al punto que se escucharía un terrible crujido. Todos los espectadores serían testigos nuevamente de cómo Zeus caería en todos los escombros y Tyr seguía en el mismo lugar como nada hubiera pasado. Lo hizo caer de nuevo y nuevamente no pude ver nada. ¿Qué clase de pelea es esta?, se diría Goku atónito ante lo que presenciaba. Y lo hizo otra vez, mi padre otra vez cayó como un costal de papas. ¿Qué está pasando? Tyr lo está tomando como saco de boxeo, jamás creí ver algo así, se diría Poseidón. Parece que me he perdido gran parte del enfrentamiento, por lo que puedo ver es que el señor se encuentra en todos los escombros y el señor Tyr se encuentra con una sonrisa. ¿Qué rayos fue lo que pasó?
se diría Artemisa. ¿Que eres realmente Tyr? Me cuesta creer que exista alguien tan veloz que pueda noquear al señor por segundos. Te has vuelto mucho más veloz desde cuando éramos jóvenes, se diría Erebos. Me pregunto a qué velocidad se mueve Tyr. Sus golpes también deben ser extremadamente veloces, porque cada vez que golpea al señor se puede escuchar estallidos. Eso es el sonido del golpe al superar la velocidad más allá del tiempo, se diría Hércules. Mientras tanto, en la zona de batalla, en el enfrentamiento entre padre e hijo. Sin embargo, en ese momento Zeus de inmediato se colocaría de pie. Este tenía una sonrisa confiada, pero había sentido de cómo su nariz había sido rota por el veloz y potente golpe. Puedo hacer esto todo el día, padre. Te aconsejo que hagas uso de tu segunda forma, de lo contrario te convertirás en mi saco de boxeo personal. Golpearte sin que te puedas defender no es divertido en lo absoluto, diría Tyr mientras tenía una sonrisa. Definitivamente Tyr es diferente cuando es afectado por la maldición, parece un sujeto diferente. Puedo sentir que su sed de sangre se vuelve cada vez más fuerte, parece que no le queda mucho para perder por completo el control, se diría Zeus. Te lo diré una última vez, deja de subestimar al arcángel de la muerte, diría Tyr con un tono grave en su voz. Suena un poco hipócrita, ¿no estás de acuerdo? ¿Crees que no me daría cuenta? Tú también me subestimas, Tyr. Sé que tienes técnicas asesinas y ni siquiera las usas para atacarme, pero eso no es todo, tampoco golpeas mis puntos vitales. Parece ser que también subestimas a tu padre, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. La sonrisa malvada de Tyr desaparecería al escuchar las palabras de Zeus y sería reemplazada por una expresión seria, debido a que tenía algo de razón. Entonces, hijo, ¿dejarás de subestimar a tu padre?, diría Zeus. Entonces nuevamente el tiempo se detendría para Tyr. A una velocidad escalofriante ya se encontraba frente a Zeus, y de manera instantánea lanzaría 3 golpes directos hacia los puntos vitales de Zeus, y con técnicas asesinas para acabar de una vez con la batalla. Esta vez los espectadores nuevamente verían de cómo el cuerpo de Zeus caería de un momento a otro a los pies del arcángel de la muerte, mientras escupía una gran cantidad de sangre, debido a que había sido golpeado simultáneamente en los puntos vitales, y todos verían la gran sonrisa despiadada de Tyr mientras expulsaba un gran poder. ¿Qué es lo que sucede, padre? ¿Es demasiado para ti? Pensé que estabas cómodo con tu primera forma. Estas son las consecuencias de subestimar la velocidad del arcángel de la muerte, ¿no están de acuerdo?, diría Tyr mientras tenía una sonrisa despiadada, y dirigiría su mirada hacia los espectadores. ¿Realmente estamos viendo a Tyr? Porque realmente no lo parece, diría Baldur quien se encontraba atónito ante la situación. No, él no es Tyr, parece ser que su límite con la maldición finalizó. Tyr ha perdido la razón, diría Poseidón mientras tenía una expresión seria. Es verdad, desafió al señor y lo golpeó en puntos vitales usando técnicas asesinas. El señor posiblemente haya sido noqueado, diría Valí. No digas estupideces, el señor no puede caer así de fácil, no lo subestimen, diría Loki. Los demás dioses y ángeles también se encontraban realmente sorprendidos al ver cómo el arcángel de la muerte posiblemente haya sido el ganador del enfrentamiento. El instinto asesino que desprende es una locura, nos mira a todos como si fuéramos sus presas, solo significa una cosa, nos atacará hasta no dejar a nadie con vida, se diría Goku. Ustedes son los siguientes, muy pronto todos se reunirán en el infierno, diría Tyr mientras seguía teniendo esa sonrisa despiadada. No lo creo, resonarían las palabras de Zeus y ya se encontraba de pie mientras miraba fijamente a Tyr. No obstante, Tyr al notar la presencia de Zeus la sonrisa de desaparecería mientras se preguntaba cómo rayos había sobrevivido a sus técnicas asesinas, incluso lo había golpeado en el pecho justo donde se encuentra ubicado el corazón. Vaya hijo, luces sorprendido y por lo visto has perdido la razón, es una lástima porque ahora eres nada más que una simple bestia con sed de sangre, diría Zeus y comenzaría a incrementar su increíble ki. Todo aquel planeta comenzaba a ser sacudido, no solo era el planeta, sino la galaxia entera temblaba ante el legendario poder del dios todopoderoso Zeus. ¿Cómo es que Zeus se encuentra como si nada? Tyr lo golpeó con técnicas asesinas, se diría Goku.
Veo que todos se preguntan cómo es que aún sigo de pie. Es muy sencilla la respuesta, todo mi cuerpo está formado por grandes y resistentes músculos, es como una armadura impenetrable, las poderosas manos de Tyr no alcanzaron a tocar mis órganos, por lo tanto es evidente que me encuentro ileso, pero ahora es mi turno. Tenías razón, hijo, el calentamiento y los juegos terminaron, fueron las exclamaciones de Zeus, y en ese momento un resplandor iluminaría todo el campo de batalla al punto que dejaría cegados a los espectadores. Ahora sí vamos a pelear de verdad, exclamaría Zeus, y este había accedido a su segunda forma mientras tenía una sonrisa despiadada y el instinto asesino que desprendía era tan aterrador como el de Tyr. Una sonrisa despiadada se dibujaría en el rostro del ángel de la muerte, su sed de sangre se haría más fuerte al sentir el inmenso poder de su oponente. Los espectadores estaban asombrados ante lo que presenciaban, se acercaba la batalla final, solo uno sería el ganador y todas las probabilidades apuntaban hacia el todopoderoso Zeus. ¿Qué clase de pelea es esta? Está fuera de mi liga, diría Goku, quien se encontraba impactado. Ambos están en sus formas finales, hagan sus apuestas, diría Baldur. Tyr ha perdido la razón, la maldición ahora tiene el control, por lo tanto esta pelea será muy sangrienta, pero el ganador es claro que será el señor, diría Vali. Debo estar de acuerdo con Vali, no importa qué tan veloz y fuerte es Tyr con su maldición fuera de control, pero no podrá ganar. Fuimos testigos de cómo el señor destrozó la supervelocidad de Son Goku, en esa forma el señor es un ser invencible, mucho más de lo que ya es, diría Lilith. Increíble cómo ha evolucionado Tyr, de ser uno de los hijos más débiles del señor, a convertirse en el más fuerte por más que no quiera admitirlo, incluso superó a Hades y con una gigantesca diferencia. Sin embargo, no fue el único, Goku también fue capaz de superar el poder de Hades, se diría Erebos. ¿Qué te parece, Erebos? El señor ha optado por su forma final, la pelea está cerca de su final, veremos una pelea de velocidades, ganará quien resulte ser el más veloz, diría Hércules. Seguramente el invicto de Tyr termine este día. A lo largo de los años, múltiples dioses y guerreros de diferentes razas lo han intentado derrotar, pero todos fracasaron en el intento. Tyr se ha ganado la reputación del ángel de la muerte, debido a que nadie sobrevive al enfrentarse a él. Este día veremos la primera derrota de Tyr, sin embargo tengo toda mi fe en Tyr, tengo fe que podrá sorprendernos, por más absurdo que suene, pero yo tengo toda mi confianza puesta en Tyr, diría Erebos mientras tenía una expresión seria. Debo estar de acuerdo contigo, no eres el único que tiene puesta su confianza en Tyr, por más absurdo que suene, pero deseo que el ganador sea Tyr, nuestro hermano, el más pacífico de todos, pero a la misma vez el más agresivo y peligroso, lo hace único, diría Hércules mientras tenía una pequeña sonrisa. Velocidad contra velocidad, esto será único, se diría Azazel en sus pensamientos. No puedo esperar a que esto comience de una vez, la máxima velocidad contra la máxima velocidad. Sin embargo también será una pelea de resistencia, se diría Loki mientras tenía una sonrisa. Soy una de las guardianas del señor, sé que el ganador será el señor, pero no puedo ocultar mi asombro y admiración por el señor Tyr, su tenacidad me recuerda a Kakaroto, se diría Artemisa. Mientras tanto en el enfrentamiento entre ambas deidades, en el duelo entre padre e hijo, Tyr desprendía un instinto asesino, la mirada de este dejaría helado a cualquiera, su mirada era fría y en sus ojos se podía ver una bestia que estaba lista para despedazar a cualquiera que se le interponga en el camino. No sé si te he confirmado lo emocionado que me ha puesto este enfrentamiento, estuve esperando durante años, desde que tu madre te lanzó la maldición supe que esta batalla llegaría tarde o temprano, ahora prepárate hijo mío, porque te voy a romper todos los huesos, diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada y se preparaba para atacar. Sin embargo, Tyr no reaccionaría ante las duras palabras de Zeus, seguía teniendo esa mirada fría y calculadora, pero su instinto asesino decía otra cosa. Aquí voy, fueron las exclamaciones de Zeus y con su super velocidad ya se encontraba a centímetros de Tyr mientras tenía una sonrisa despiadada. Los presentes quedarían atónitos ante lo que habían presenciado, lo único que pudieron escuchar fue un fuerte estallido y cuando reaccionaron Zeus ya se encontraba a centímetros de Tyr. Vaya, ni siquiera te inmutaste ante mi velocidad, no fuiste capaz de verme o realmente posees reflejos tal como los imaginé, diría Zeus mientras seguía manteniendo esa sonrisa arrogante.
Sin embargo, Tyr se encontraba en absoluto silencio, este miraba fijamente a Zeus sin ninguna pizca de terror, sus ojos reflejaban a una bestia sin emociones. ¿Qué sucede contigo? Hace un momento estabas alardeando que acabarías conmigo, pero de repente te has vuelto tímido. ¿A dónde se fue toda esa confianza? ¿O es que acaso estás paralizado de terror, que ni siquiera eres capaz de reaccionar? Diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. Sin embargo, Tyr respondería con un puñetazo con toda su fuerza y máxima velocidad directo hacia toda la cara de Zeus. Zeus de inmediato sentiría un veloz y poderoso impacto en toda la mandíbula que le sacudiría el cerebro al punto que la fuerza bruta de dicho puñetazo lo haría retroceder muchos metros. No obstante, el veloz y poderoso puñetazo de Tyr había sido extremadamente brutal al punto que pulverizaría todo lo que se encontraba en un radio de 100 metros, dejando nada más que pura destrucción y una lluvia negra. Zeus se recuperaría del poderoso impacto que había recibido, este sentía dolorida la mandíbula y estaba fascinado de haber recibido un golpe de su hijo con todo su máximo poder y por lo tanto este solo se limitaría a soltar una sonrisa arrogante. Sin embargo, Tyr adaptaría una pose de ataque y el instinto asesino que este desprendía era sentido por todos, por no hablar de su increíble ki. ¿A qué esperas? Atácame de una maldita vez, estoy justo aquí, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Pero entonces de manera instantánea los espectadores perderían de vista al ángel de la muerte, debido que a una velocidad que superaba todo lo insuperable este se había lanzado al ataque. No obstante, los espectadores también perderían de vista a Zeus, debido a que también se había lanzado a una velocidad escalofriante que parecía ser invisible. Desaparecieron, no los veo por ningún lado, diría Baldur asombrado ante la velocidad de ambos titanes. Tampoco veo nada, son tan veloces que es imposible seguirlos con la mirada, diría Vali. ¿Cómo pueden existir dos seres capaces de ser tan veloces que nadie pueda verlos? Se diría Lilith. Increíble, es lo único que puedo decir, incluso estoy haciendo uso de mi ojo de la oscuridad para poder verlos pero no logro detectar nada. ¿Qué clase de velocidad es esta? Eran las preguntas y dudas de un sorprendido Erebos. Dime Azazel, tú eres un ángel, tu especialidad es la velocidad, entonces logras verlos, diría Hércules. Desafortunadamente no puedo, superan mis reflejos, es imposible saber quién es más veloz de los dos, diría Azazel. Bueno, qué desafortunado, ambos están fuera de nuestro alcance, diría Baldur. Increíble, incluso el señor Azazel no es capaz de verlos, me pregunto a qué velocidad se encuentran peleando, se diría Artemisa. También los he perdido de vista, qué frustrante es todo esto, se diría Poseidón. Una pelea de otro nivel, un nivel nunca antes visto, un enfrentamiento de super velocidad, se diría Loki mientras tenía una sonrisa arrogante. Mientras tanto en el campo de batalla, al menos lo que queda entre toda la destrucción. Parece ser que nadie es capaz de verlos, incluyéndome, solo veo chispas por los cielos y destellos, ¿es posible alcanzar ese nivel de velocidad? Se diría Goku en sus pensamientos. Todo aquel mundo era sacudido ante la fuerza de los puñetazos que chocaban, todo aquel lugar que se había transformado en un campo de batalla era despedazado por las múltiples potentes ráfagas de viento, Zeus y el ángel Tyr se encontraban peleando sin siquiera contenerse. Tyr a máxima velocidad soltaría una combinación de puñetazos y patadas con todo su arsenal. Pero Zeus de ninguna manera se quedaba atrás debido a que esquivaría toda esa lluvia de puñetazos y patadas, mientras tenía una sonrisa confiada en su rostro. El ángel de la muerte de manera rápida esquivaría los poderes y veloces golpes que había lanzado Zeus, donde a máxima velocidad retrocedería muchos metros para tomar una distancia decente. Sin embargo Zeus de un momento a otro ya se encontraba frente a Tyr mientras soltaría un veloz y eficaz puñetazo con la mitad de su fuerza bruta. Tyr a duras penas lograría esquivar el puñetazo de Zeus, sin embargo había sido extremadamente veloz al punto que le había cortado algunos mechones de su cabello. No obstante, Zeus aún no terminaba, por lo consiguiente nuevamente se arrojaría al ataque para acabar de una vez por todas con la pelea. ¿Qué rayos sucede? Se diría Tyr debido a que Zeus no le daba tiempo para atacar y lo había obligado a ponerse a la defensiva. Zeus se había adaptado de una manera increíble a la velocidad de Tyr, por lo consiguiente se había puesto al nivel de Tyr en cuanto a velocidad se trataba.
Tyr de manera instantánea comenzaría a esquivar toda la lluvia de puñetazos y patadas que lanzaba Zeus. Este hacía un gran esfuerzo por esquivar debido a que este no entendía cómo su padre se había adaptado a su velocidad en cuestión de minutos. Zeus no paraba de atacar con su máxima velocidad, y por cada segundo que pasaba sus golpes iban agarrando cada vez más y más velocidad. Tyr se encontraba usando toda su gran velocidad, y con cada segundo que pasaba le costaba cada vez más esquivar todas las ráfagas de golpes que lanzaba Zeus. ¿Qué sucede, hijo mío? Por lo que puedo notar es que has llegado a tu límite de velocidad, lo dije desde un principio, con mi última transformación soy capaz de adaptarme a la velocidad de mis oponentes e ir mejorando cada vez más, solo es cuestión de segundos que me vuelva mucho más veloz de lo que ya soy, diría Zeus con una sonrisa despiadada, mientras no paraba de lanzar puñetazos con toda su aterradora velocidad. Pero entonces Tyr lograría salir a duras penas de la lluvia de golpes, y de manera consecutiva atacaría con una de sus técnicas asesinas directo en el corazón de su oponente. Sin embargo, Zeus esquivaría el ataque de Tyr y soltaría una sonrisa mientras desprendía un aterrador instinto asesino. Tyr se sorprendería debido a que su padre había sido capaz de predecir su movimiento. Tengo el conocimiento que sabes usar técnicas asesinas en puntos vitales, no voy a caer en tu juego, fueron las palabras de Zeus y de inmediato lanzaría un gancho directo hacia toda la cara del ángel. Tyr con toda su velocidad lograría esquivar a duras penas el veloz puñetazo de Zeus, sin embargo, le había pasado rozando en la mejilla. Zeus no diría nada y nada más, soltaría una sonrisa despiadada debido a que ahora ya era superior al arcángel de la muerte en velocidad. Tyr se encontraba aturdido, debido a que no podía creer que su velocidad estaba siendo superada, era la primera vez que le sucedía algo así. Esa mínima pequeña distracción de Tyr, Zeus la aprovecharía para soltar un veloz y preciso puñetazo directo hacia todas las costillas de Tyr. Tyr se daría cuenta de las intenciones de Zeus, intentaría esquivar el veloz puñetazo pero había reaccionado demasiado tarde. Estás acabado, hijo mío, diría Zeus mientras tenía una sonrisa confiada. Tyr de manera instantánea escupiría sangre al sentir el poderoso puñetazo en sus costillas al punto que quedaría aturdido pero de manera consecutiva retrocedería para tomar distancia. Los espectadores no podían creerlo, de un momento a otro vieron cómo el puñetazo de Zeus había conectado con éxito en las costillas del ángel de la muerte al punto que lo había hecho vomitar sangre, era algo que nunca pensaron que sería posible. No puedo creer lo que veo, de un momento a otro Tyr escupió una gran cantidad de sangre, todo pasó demasiado rápido, es la primera vez que veo a Tyr aturdido de esta manera, pero solo significa una sola cosa, Zeus acaba de superar la velocidad de Tyr, se diría Goku quien sentía un feo nudo en la garganta. Eres increíble, hijo mío, te golpeé con la mitad de mi fuerza bruta y aún así tus costillas ni siquiera se rompieron, tus huesos parecen de acero, fracturaste todos tus huesos en tus múltiples entrenamientos y cuando sanaban se volvían cada vez más resistentes y duros, pero lo más sorprendente es que ni siquiera hiciste una mueca de dolor, es admirable, debo admitirlo, diría Zeus mientras tenía una sonrisa arrogante. Sin embargo, Tyr no diría nada, se había recuperado del golpe que había recibido, sus costillas nada más habían quedado magulladas pero ninguna fractura. Te ves diferente, parece ser que algo cambió, no pareces tan agresivo, pareces más calculador, solo significa una sola cosa, recuperaste el control de la maldición, estoy sorprendido debo decir, pero esta pelea aún no termina, diría Zeus y se preparaba para atacar. Te estoy esperando, padre, diría Tyr mientras tenía una mirada fría. De acuerdo, y esta vez no me voy a contener, me has demostrado que eres el oponente que estuve esperando durante millones de años, por lo tanto, esta será la primera vez y seguramente la última vez que haga uso de mi máxima fuerza bruta, la pregunta es, ¿estás listo? Diría Zeus mientras seguía manteniendo esa sonrisa despiadada. Estoy más que listo para continuar, ¿o prefieres seguir alardeando de tu fuerza? Dejemos de perder el tiempo, diría Tyr mientras tenía una expresión seria. Estoy de acuerdo, fueron las exclamaciones de Zeus y se lanzaría al ataque a máxima velocidad. El ángel de la muerte no se quedaría de brazos cruzados y también se arrojaría al ataque a toda velocidad. Rápidamente ambos titanes comenzaban a intercambiar golpes a una velocidad catastrófica, todo a su paso era destruido, incluso el reino que se encontraba muy alejado empezaba a verse afectado debido a la legendaria batalla entre el dios padre de todo y el arcángel de la muerte.
Tyr nuevamente lanzaría ataques con técnicas asesinas directo hacia los puntos vitales del cuerpo de Zeus a una velocidad bestial. Pero la velocidad de Zeus ya había superado lo insuperable, por lo tanto este con facilidad esquivaría todos los ataques del ángel mientras retrocedía para tomar distancia y este soltaría una sonrisa arrogante. Tyr no lo podía creer, por primera vez desde que obtuvo la maldición, estaba siendo superado en su especialidad, le costaba creer que existiera alguien más veloz. Mi turno, diría Zeus, y este comenzaría a reír como todo un maníaco, debido a que tenía todas las ventajas a su favor. No obstante, Tyr antes de siquiera colocarse en guardia sentiría un poderoso puñetazo en todo el abdomen que lo obligaría a escupir sangre. ¿Qué te pareció eso? Parece ser que no lograste anticipar mi movimiento, fueron las palabras de Zeus, y este soltaría un gancho derecho y esta vez con todas sus fuerzas directo en todas las costillas del ángel. Tyr volvería a escupir sangre debido a que sus costillas del lado izquierdo habían sido fracturadas producto del terrible golpe que había recibido. Aún no terminó, no me atrevería a subestimar al arcángel de la muerte. Después de todo, fueron las palabras de Zeus, y este de manera consecutiva le arrojaría una poderosa ráfaga de ki al ángel Tyr. Tyr se encontraba aturdido, pero este se colocaría de pie sin importarle que tenía fracturadas las costillas, pero este al levantar la mirada notaría que una poderosa de ki se encontraba a centímetros de toda su cara. De manera instantánea en aquel lugar se daría una masiva explosión que arrasaría con todo a su paso, la vegetación que quedaba en cuestión de segundos sería reducida a cenizas. El ángel de la muerte había recibido de lleno el ataque de ki al punto que no había dejado más que destrucción por todo aquel lugar que se había convertido en una zona de guerra, incluso los espectadores tuvieron que retroceder para no verse afectados ante la catastrófica explosión. Por un momento, y la explosión me llevaba a mí también, fue un ataque muy poderoso. ¿Acaso Zeus tenía la intención de acabar con Tyr? La realidad que no me sorprendería si fuera el caso, debido a que ya lo hizo en el pasado con Hades. Pero ¿qué sucedió con Hades? Desde que fue derrotado por Zeus, no lo volví a escuchar en mi cabeza, se diría Goku. ¿Qué fue eso? Por un momento pensé que todo el planeta sería destruido, diría Vali. No es posible, este planeta fue creado por el Señor, este planeta es indestructible, diría Erebos. Puede ser, pero eso no es importante en este momento, ¿acaso no lo vieron? Tyr recibió sin ningún tipo de protección el ataque de ki, diría Hércules. No puedo sentir su ki, ¿acaso él? Diría Baldur asombrado ante los acontecimientos. No tengo idea, pero es verdad, tampoco puedo sentir su ki y ni siquiera lo veo por ninguna parte, diría Lilith. Ni siquiera soy capaz de verlo por ningún lado con mi ojo de la oscuridad. ¿Dónde rayos te has metido, Tyr? Sé que estás bien, no puede terminar de esta manera, tenía mi fe puesta en ti, tenía esa mínima esperanza que fueras el vencedor. No, yo quería que ganaras este enfrentamiento, pero en el fondo me estaba engañando a mí mismo, se diría Erebos en sus pensamientos. ¿Realmente el señor Tyr se fue? ¿Realmente fue derrotado? ¿Acaso él? Se diría Artemisa, quien esta no podía creer lo que estaba pasando en el campo de batalla. Se los advertí, no existe nadie que pueda vencer al señor, incluso el ángel de la muerte no fue rival, diría Loki mientras tenía una expresión seria. Lamento que esto haya terminado de esta manera, Tyr. ¿Quién diría que tu destino era morir en combate? No quiero admitirlo, pero fuiste el hermano más poderoso entre todos nosotros. Incluso superaste mis expectativas, se diría Poseidón mientras tenía una mirada baja. Mientras tanto en el campo de batalla, o al menos lo que había quedado. Vaya, este último enfrentamiento realmente me agotó, creo que tomaré una larga siesta durante un siglo, no me vendría mal, diría Zeus, y este volvería a su segunda forma, debido a que aún no había terminado, quedaba el Saiyajin Son Goku. Parece que ahora viene a por mí, ni siquiera le importó la vida de Tyr, no cabe duda que es un monstruo sin corazón, se diría Goku. Parece que esto aún continúa, el final del Saiyajin, diría Vali. Está acabado, ni siquiera tiene fuerzas para pelear, diría Sacel. Son Goku, te toca reunirte con mis hijos en el otro mundo, todos fueron oponentes excepcionales, pero mi hijo Tyr fue diferente a ti e incluso Hades, fue el oponente digno que tanto esperé, estoy satisfecho y complacido, diría Zeus, y este soltaría una sonrisa.
Pero entonces, todo aquel mundo de dioses y ángeles comenzaba a ser sacudido por una enorme ola de poder, no había duda de quién se trataba, después de todo era más que obvio, incluso múltiples ráfagas de viento se formaban por todo el planeta, rayos y truenos caían por toda la zona de batalla y una lluvia negra no tardaría en caer. Imposible, diría Loki, quien quedaría helado al sentir el ki de afirmar de quién se trataba. Pero qué maravilla, diría Zeus mientras tenía una sonrisa despiadada. Entonces en ese momento un resplandor iluminaría todo el lugar al punto que todos los escombros serían barridos, una cortina de humo se había levantado y a través de ella se podía notar una silueta. Este ki, no tengo la menor duda, se diría Poseidón asombrado al ver que su hermano aún no se daba por vencido. Su espíritu de lucha es impresionante, diría Goku. Los espectadores prestaban atención ante lo que presenciaban, el arcángel de la muerte aún no tiraba la toalla, aún tenía más para dar. El humo se dispersaría del todo, el arcángel de la muerte saldría entre el humo, todos de inmediato notarían que no se encontraba del todo bien de su estado físico pero aún seguía de pie como todo un guerrero. El gran ki que solías desprender ha desaparecido, mi ataque de ki fue tan poderoso que usaste todo tu poder para protegerte, al usar todo tu poder quedaste agotado y con fracturas de huesos, músculos desgarrados y órganos vitales dañados, pero aún así no muestras signos de dolor en tu expresión, diría Zeus mientras tenía una sonrisa de aprobación. ¿Acaso lo has olvidado, padre? No puedo sentir dolor, la maldición que me lanzó mi madre no me permite sentir absolutamente nada, pero no viene al caso, estoy listo para seguir peleando, diría Tyr quien se preparaba para atacar con sus últimas reservas de energía. Ya es suficiente, Tyr, mírate, has sido derrotado, ya no tienes el poder necesario para enfrentarme, la pelea ha terminado, diría Zeus mientras tenía una expresión seria. Padre, solo uno de nosotros saldría con vida de este enfrentamiento, lo dejaste claro, entonces ¿por qué el combate debería terminar? Diría Tyr mientras tenía una mirada baja. Zeus no diría ni una sola palabra, había quedado en absoluto silencio mientras miraba fijamente a Tyr. ¿Qué haces, Tyr? Nuestro padre te ha dado una salida, para que puedas vivir, no eches a perder esta oportunidad, nuestro padre te ha dado el privilegio de vivir, no entiendo qué tratas de hacer, se diría Poseidón. No obstante, antes que Tyr pudiera decir algo más en ese momento un resplandor iluminaría todo aquel campo de batalla, una presencia que todos los presentes reconocerían de inmediato había pisado la zona de batalla. Así que has regresado, Kakaroto, diría Zeus y soltaría una sonrisa arrogante. Calibre. Mientras tanto en una parte alejada del campo de batalla, el dios dragón Goku se encontraba entre todos los escombros, después de todo había sido noqueado por Kakaroto, sin embargo poco a poco iba recuperando el sentido.
Goku al final se recuperaría, se colocaría de pie mientras vería que todo aquel mundo de dioses y ángeles era sacudido ante un brutal enfrentamiento. Al levantar la mirada notaría que se trataba de Zeus y Kakaroto, por lo consiguiente solo se podía significar una cosa. ¿Acaso es lo que estoy pensando? ¿Kakaroto pelea para salvar mi vida? Parece que no respetó mi decisión. Las últimas palabras de mi esposa amada fueron que me esforzará y peleará con todas mis fuerzas, que no importa si ganaba o perdía, que ella estaría esperándome en el otro mundo ya sea tarde o temprano. Había aceptado mi destino, morir a manos de Zeus. Fue más que evidente que no pude ganar, pero Kakaroto intervino. Ahora no sé qué hacer, qué debo hacer. Eran las preguntas y dudas de Goku hasta que escucharía una voz en su cabeza. Goku, ¿qué rayos haces? ¿Qué haces de pie sin hacer nada? Vete de aquí, lárgate de este mundo y haz una nueva vida. En comparación a mí aún eres muy joven, apenas tienes miles de años, en cambio yo, tengo millones de años. Te seré sincero, no puedo ganar esta batalla, es más que evidente, pero estoy ganando el tiempo suficiente para que huyas. Aún tienes una larga vida, diría Kakaroto, quien se había comunicado por telepatía mientras peleaba contra Zeus. ¿Qué? Kakaroto, como que debo huir y hacer una nueva vida, no puedo hacer tal cosa, he aceptado mi destino, he aceptado el hecho de que me reuniré con mi esposa en el otro mundo, ya no me queda nada más, ya no tengo una razón para luchar más, diría Goku. ¿Realmente piensas eso? Dime Goku, ¿crees que tu esposa querría que sufrieras el mismo destino que ella? Sabes, yo también me di por vencido, cuando perdí a toda mi familia, perdí a mis 2 hijos, Killua y Morfeo, incluso perdí a mi esposa Aurora, tiré la toalla, ya no tenía ninguna razón de existir, pero luego recordé que mis amigos aún me necesitaban, que mi mundo aún me necesitaba, estaba siendo egoísta, Aurora no habría aceptado que dejara de luchar, Brunilda y Rize le dieron luz a mi vida, cuando pensé que todo estaba perdido. Tú también tienes amigos Goku, amigos que te aprecian, la madre de tu esposa te aprecia, quedarás sin nadie cuando te vayas de este mundo, incluso tu hijo lejano, aún tienes una vida por la cual vivir, como yo, ahora vete, diría Kakaroto por medio de telepatía. Soy un Saiyajin con orgullo, no puedo huir de una pelea, lo sabes mejor que nadie, le prometí a mi esposa que lucharía con todas mis fuerzas, es justo lo que hice y aún así perdí, llegué a la conclusión que mi destino había llegado a su fin, mi hijo lejano ha construido una nueva vida, ha seguido adelante, ya no me queda nada más, mi etapa como guerrero llegó a su fin, diría Goku. Parece ser que no me dejas otra opción, dime Goku, ¿realmente has superado la muerte de tu esposa? Porque no lo parece, entonces cuando tuviste esa oportunidad de traerla de vuelta a la vida, dime por qué no lo hiciste. Tus acciones hablan por sí solas, diría Kakaroto por medio de telepatía. Pensé que había dejado el pasado atrás, pero no fue el caso, sigo culpándome de su muerte, fui yo quien arrojó ese ataque y ella me miró con esa hermosa sonrisa, diría Goku mientras tenía una mirada baja. De acuerdo Goku, no hago esto todos los días, debido a que como creador respeto el ciclo de la vida y la muerte, diría Kakaroto por medio de telepatía. ¿Qué tratas de decir? Diría Goku asombrado ante tales palabras. Traeré de vuelta a tu esposa, con una condición, sal con vida de este planeta, regresa a casa y te reencontrarás con tu esposa amada, ahora vete, diría Kakaroto por medio de telepatía. Goku se quedaría asombrado ante tales palabras de Kakaroto, que alguien más lo hiciera por él no se sentía egoísta y por primera vez vio una esperanza. Entonces dime Kakaroto, si puedes hacer tal cosa, ¿por qué no hacerlo con tu familia? Claramente estás sufriendo por dentro, como yo, diría Goku. Deja de hacer tantas malditas preguntas, no tenemos mucho tiempo, solo vete, tu amada esposa espera, solo recuerda, este deseo funcionará solo si sales con vida, trataré de retener a Zeus lo más que pueda, lo que hago no es honesto, pero no me importa, adiós Goku, diría Kakaroto y la señal se cortaría de inmediato. Y se ha ido, ¿realmente traerá de vuelta a mi esposa? La realidad es que pude haberlo hecho con las Super Dragon Ball, pero decidí destruirlas, están hechas piedra, cuando abrí los ojos ya era demasiado tarde, cometí un error, pero ahora lo más importante, tendré que dejar de lado mi orgullo y abandonar el campo de batalla, pero cuando se trata de mi esposa nada me importa, no me importa perder mi orgullo si la traerá de vuelta, pero ahora debo hallar una manera de huir de la muerte, da la suerte que parte mi energía ha regresado, diría Goku y de manera instantánea accederá
accedería al poderoso Ultra Instinto para tener una mejor velocidad y de inmediato emprendería vuelo a máxima velocidad listo para salir del planeta. Goku vería la atmósfera del planeta cada vez más cerca, podía oler la esperanza, sin embargo todo se vendría abajo en el momento que Goku sentiría un poderoso impacto en todo el rostro al punto que a una catastrófica velocidad sería estrellado contra el suelo al punto que en ese momento se formaría una poderosa explosión que haría sacudir todo aquel lugar hasta el punto de dejar escombros por todos lados. No tan rápido, diría el dios Valí mientras se encontraba levitando y tenía una expresión seria, pero el ki que emanaba era brutal. Goku saldría entre todos los escombros, al levantar la mirada notaría que un dios se encontraba enfrente y con una apariencia sorprendente. ¿Quién rayos es este tipo? Espera un momento, es el dios Valí, se ve extremadamente diferente, apenas lo reconozco, pude verlo como espectador mientras luchaba con Zeus, creí saber que el ángel de la muerte era el único capaz de transformarse, pero está más que claro que no es el único, puede que mis energías hayan vuelto, pero no estoy recuperado al 100%, se diría Goku en sus pensamientos quien trataba de encontrar una solución. Tendré que detenerte, no lo tomes como algo personal, solo sigo las órdenes del Señor, aunque debo admitir que nos diste un espectáculo impresionante, no todos corren con la suerte de sobrevivir en un enfrentamiento contra el Señor, pero, por cosas del destino, tu camino termina aquí, diría Valí mientras tenía una mirada fría. Rayos, si estuviera completamente recuperado no sería un problema enfrentarlo, pero en mi estado actual no podré vencerlo, lo único que se me ocurre es usar la técnica Taiyoken, se diría Goku. El dios Valí empezaba a desprender un instinto asesino, era increíblemente brutal, todo indicaba que se preparaba para atacar. ¿Crees que lo tendrás fácil? Has visto en carne propia de lo que soy capaz, rebasé el poder de Hades y obtuve la velocidad que rivaliza con los ángeles y la fuerza de un dios, lo mejor será que te apartes de mi camino, sabes que no tienes oportunidad, diría Goku. El dios Valí se había quedado en absoluto silencio, no movía ni un solo músculo, pero tenía esa mirada fría puesta en el Saiyajin. Si aún deseas vivir lo mejor es marcharse cuanto antes, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Eso es verdad, podrías causarme problemas, sin embargo, he notado que no estás al 100%, aún no te recuperas del todo, tu cuerpo aún se está recuperando, por lo consiguiente, no serás un problema, diría Valí. Se ha dado cuenta de mi engaño, pero es evidente, mi cuerpo aún se está recuperando, parece que no tengo otra opción que vencerlo, tendré que optar por la defensiva hasta recuperarme por completo, al menos en un 85%, se diría Goku. Entonces el dios Valí se preparaba para atacar hasta que sería detenido por una voz que lo tomaría por sorpresa. Un momento Valí, déjamelo a mí, tengo una revancha pendiente con Son Goku, puedes irte si lo deseas, diría el dios Baldur quien había aparecido de repente sin previo aviso. Realmente tengo ganas de divertirme, han pasado muchos años desde que tuve un enfrentamiento, diría Valí. Parece que las cosas se vuelven cada vez más difíciles, no podré enfrentarlos a ambos, se diría Goku. No te tome por alguien que disfruta pelear, no te he visto entrenar desde hace mucho tiempo después de todo, diría Baldur. Nosotros los dioses no necesitamos estar entrenando para mantenernos en forma, no importa cuántas décadas, siglos y milenios de años pasen, nuestra fuerza no disminuirá, diría Valí. Bien, entonces, ¿qué has decidido? Diría Baldur. De acuerdo, haz lo que quieras, pero recuerda, debes acabar con él y no se permiten fallos, si fallas las cosas se pondrán muy malas y no queremos eso, ¿no estás de acuerdo? Diría Valí y volvería a su estado normal pero seguía manteniendo esa seriedad en su rostro. Te preocupas demasiado, el día que enfrenté a Son Goku me confié demasiado y no hice uso de toda mi fuerza, pero esta vez las cosas resultarán diferentes, mi revancha ha llegado, ¿no estás de acuerdo Son Goku? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Tengo el presentimiento que Baldur es más débil que Valí, eso está claro, también es sumamente arrogante y confiado, debo usar eso a mi favor, tendré que usar cualquier recurso para poder salir con vida de aquí, se diría Goku. Bien, te lo dejo Baldur, no lo olvides, el señor no quiere errores, si los hay entonces habrán consecuencias y muy graves, diría Valí mientras se retiraba del lugar. Ya me quedó más que claro, te preocupas demasiado, tengo todo bajo control, diría Baldur.
No tengo las energías suficientes para usar el máximo poder de los ojos de dragón, no tengo más opción que ponerme a la defensiva hasta recuperarme por completo, se diría Goku, y este rápidamente comenzaría a elevar su increíble ki de una manera espectacular. Parece que no soy el único ansioso por empezar, te lo dije desde aquel entonces Goku, tarde o temprano tendría mi revancha, esto es tu fin, nunca debiste poner un pie en este mundo, no está hecho para los mortales, diría Baldur, y este haría aparecer su poderosa lanza. Eso ya lo veremos, te derrote una vez, lo volveré a hacer, diría Goku mientras tenía una expresión seria y un tono grave en su voz. Estoy ansioso por ver si puedes respaldar tus palabras, diría Baldur mientras tenía una sonrisa. Pero entonces de manera repentina un resplandor iluminaría todo aquel lugar, el ki de Goku había alcanzado un nivel realmente impresionante. Parece que ya estás listo, con la diferencia que no puedo sentir el mismo poder que usaste para enfrentar al señor, ¿acaso me estás subestimando? Diría Baldur. Una cortina de humo se había levantado en aquel lugar, pero una ráfaga de viento la dispersaría y Baldur sería testigo de la transformación de Goku, quien estaba listo para empezar a pelear. Con esta transformación Hades logró vencer a Poseidón, sin embargo lo hizo debido a que conoce los puntos débiles de Poseidón y sabe qué botones presionar para sacarlo de quicio y pierda la concentración en la pelea. Baldur es muy parecido a Poseidón, ambos son arrogantes pero con la diferencia que Baldur es confiado y depende mucho de su arma, se diría Goku, y este soltaría una pequeña sonrisa. ¿Qué es tan divertido? Estás cometiendo un grave error al subestimarme, haz uso del poder que usaste contra mi padre, no perdamos el tiempo, de lo contrario esta pelea no será emocionante y mucho menos igualada, diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Sin embargo, de manera instantánea Goku se había colocado frente a este con un puñetazo con todas sus fuerzas, encima este había usado la técnica de endurecer todo su cuerpo, por lo consiguiente los nudillos de Goku parecían estar hechos de huesos del acero más resistente del multiverso. Baldur de inmediato recibiría el puñetazo en toda la mandíbula al punto que le haría sacudir el cerebro y este sentiría la fuerza bruta escalofriante de Goku. No estoy subestimando a nadie, creo que es lo contrario, entonces dime Dios vikingo, ¿realmente te estoy subestimando? Sentiste en carne propia los fuertes y feroces que pueden llegar a ser mis puños, diría Goku, y este soltaría una sonrisa confiada. Baldur se detendría a tiempo antes de tocar el suelo, las piernas de este temblaban debido a que no se recuperaba por completo de la contusión cerebral que le había ocasionado el puñetazo, sin embargo este al colocarse de pie de inmediato se notaría que este había sangrado debido a que el puñetazo había sido extremadamente poderoso. ¿Sigues pensando que me estoy conteniendo? Diría Goku mientras tenía una pequeña sonrisa. Tu pequeño gusano, debo admitir que eso fue un buen golpe, un golpe realmente fuerte, diría Baldur, y este de inmediato se recuperaría del golpe debido a su sangre como dios antiguo. Parece que tiene pensado usar su arma, no tengo de otra que ponerme a la defensiva y aprovechar cualquier apertura que se me presente, se diría Goku. De acuerdo Son Goku, aquí voy, exclamaría Baldur, y este a máxima velocidad se lanzaría al ataque con su poderosa lanza. Goku de inmediato esquivaría la lanza y este notaría una apertura para poder atacar, por lo consiguiente este lanzaría un veloz y preciso puñetazo. Baldur se sorprendería al ver que su ataque había fallado y sería respondido por un veloz puñetazo que este recibiría de lleno en toda la cara al punto que lo haría retroceder muchos metros. Su defensa es muy mala o lo hace a propósito, deja muchos espacios libres cuando ataca, se diría Goku, quien este ya se encontraba en guardia. Baldur se recuperaría del golpe y este soltaría una sonrisa arrogante mientras nuevamente se preparaba para atacar. ¿De qué se ríe? Se diría Goku, y este de manera instantánea esquivaría la lanza de Baldur debido a que el dios se había lanzado al ataque. Pero entonces el dios comenzaría a atacar con todo lo que tenía, este lanzaba múltiples ataques con su lanza haciendo uso de su máxima velocidad y fuerza. Goku rápidamente comenzaría a esquivar todos los ataques de lanza con dificultad, debido a que el dios se encontraba usando todo su máximo poder. Todo aquel lugar poco a poco comenzaba a convertirse en un campo de batalla, en otras palabras un campo de destrucción y caos, las potentes ráfagas que se formaban eran infernales al punto que destrozaban todo a su paso, encima todo el lugar era sacudido ante el poder de ambos contrincantes. Goku usaba la habilidad de los ojos de dragón para poder predecir los veloces ataques de Baldur y así poder esquivar sin recibir cortes de la lanza.
Por otro lado, Baldur no paraba de atacar con su lanza, este no le daba tiempo a Goku de hacer algún contraataque. Para ser un dios es muy rápido, pensé que todos esos músculos lo retenían y no sería capaz de moverse tan rápido, pero vaya equivocado estuve, parece que lo subestime, debo salir de esta lluvia de ataques antes que su lanza me alcance a dar, eso sería muy desafortunado, tendré que esperar el momento adecuado para contraatacar, se diría Goku en sus pensamientos, mientras no paraba de esquivar toda una lluvia de ataques de lanza. ¿Qué sucede? Hace un momento estabas alardeando y ahora mírate, déjame decirte que estás en problemas, tarde o temprano te cansarás y cuando eso llegue a suceder mi lanza te atravesará el pecho, divertido ¿no lo crees? Diría Baldur quien no paraba de atacar con todo su arsenal. Como si esto fuera a vencerme, eso es todo lo que tiene el dios vikingo. Pensé que serías un oponente mucho más capaz, pero vaya que me equivoqué, hubiera preferido enfrentarme a tu hermano Valí, él sin duda habría sido un rival formidable, diría Goku con una sonrisa mientras no paraba de esquivar a gran velocidad. Esas arrogantes palabras que saldrían de la boca de Goku tocarían el orgullo de Baldur por lo cual se dejaría llevar por sus emociones y enfurecido soltaría esta vez un ataque con su lanza con mucha fuerza, pero eso haría que la velocidad disminuya. Es ahora o nunca, se diría Goku y a duras penas lograría esquivar la lanza, sin embargo, le pasaría rozando en la mejilla, pero eso no lo detendría debido a que tenía que aprovechar dicha oportunidad, por lo consiguiente lanzaría un puñetazo con todas sus fuerzas y a máxima potencia y velocidad. El dios vikingo notaría que Goku lo había engañado provocándolo, lo que haría que bajara la guardia, cuando lo comprendió entendería que ya era demasiado tarde. Jaque mate, diría Goku con una sonrisa mientras tenía extendido su puño con todas sus fuerzas. Baldur a toda potencia sentiría un poderoso impacto en toda la mandíbula al punto que le sacudiría nuevamente el cerebro y encima todo el cuerpo, provocando que quede aturdido. No voy a dejar que te recuperes, sé de lo que son capaces ustedes los dioses antiguos, exclamaría Goku y rápidamente se arrojaría al ataque. Goku de inmediato le acertaría una poderosa patada a Baldur en todas las costillas y de manera consecutiva lanzaría una ráfaga de puñetazos con todas sus fuerzas directos hacia puntos vitales. Baldur al instante escupiría sangre en el momento que sintió que sus puntos vitales habían sido golpeados simultáneamente y sin compasión alguna. Sin embargo, en ese momento Goku volvería al ultra instinto mientras jadeaba del cansancio, debido a que había usado todas sus fuerzas para noquear de una vez por todas a Baldur, que lo había llevado al límite. Sin duda alguna esos golpes que habían golpeado los puntos vitales del cuerpo del dios Baldur lo habían noqueado, no cabía la menor duda, aquel dios vikingo había sido derrotado y lo que lo llevó a su perdición fue su propia arrogancia. Lo hice, todo ese gran ki que desprendía Baldur se ha ido, pensé que no lo lograría, los demás dioses no tardarán en darse cuenta de lo sucedido, por lo tanto debo salir de aquí, pero apenas puedo moverme, estoy muy agotado y mi cuerpo exige una máxima recuperación, se diría Goku mientras se encontraba jadeando del cansancio. Debí haberlo sabido, Baldur no tenía lo suficiente para vencerte, diría Valí. Veo que no puedo tener un descanso, diría Goku quien se preparaba para pelear con sus últimas energías. ¿Deseas pelear? ¿Acaso no has tenido suficiente? Te ganaste tu libertad, Baldur pagará las consecuencias, puedes irte Son Goku, diría Valí mientras tenía una pequeña sonrisa. Esa sonrisa, no, definitivamente algo anda mal, tengo que recordar las palabras de mi padre, no confiar en la palabra de un dios o ángel de este mundo, se diría Goku. Valí no diría nada, se había quedado de pie sin hacer algún movimiento, mientras tenía una pequeña sonrisa en su rostro y tenía sus ojos puestos directos en Goku. Goku de inmediato se había puesto en guardia, debido a que sus instintos le advertían del severo peligro que podía sentir y que definitivamente algo anda mal. ¿Qué sucede Son Goku? ¿Realmente tienes el deseo de seguir peleando cuando tu condición física no es la mejor? Sigue tu camino, te has ganado tu libertad al vencer a Baldur, solo mira a tu alrededor, diría Valí mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku de inmediato dirigiría sus ojos al lugar donde se encontraba noqueado Baldur, sin embargo al observar detalladamente el resultado, lo dejaría impactado y sin poder creer lo que presenciaba. ¿Ahora lo entiendes Son Goku?
Nosotros los dioses a la hora de pelear lo hacemos con estrategias e inteligencia, algo que tu raza de seres salvajes les es imposible de comprender, diría Valí. Imposible, no lo entiendo, todo fue una ilusión. Nunca peleé contra Baldur. ¿Acaso era un clon? No puedo verlo y ni tampoco detectarlo por ningún lado, todo fue más que una simple ilusión. Gasté mis últimas energías para nada. Todo fue parte de un engaño, se diría Goku, quien se encontraba impactado. Es la diferencia entre ustedes los mortales y nosotros los dioses, ni siquiera te percataste que todo era una ilusión, pero la realidad es que no te culpo, después de todo es una ilusión perfecta de la realidad, sin fallos, diría Valí. Como rayos no pude darme cuenta, ahora comprendo por qué fue muy fácil vencer a Baldur, se diría Goku, quien no podía creer que habría sido engañado por una ilusión. Te has quedado sin energía, Son Goku, lo mejor será es que te rindas, ya no hay vuelta atrás, diría Valí. No pensé que también fueras un hechicero como la señorita Lilith, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Oh no, te equivocas, el mérito no es mío, soy un dios, un guerrero, no soy un brujo o hechicero, pero resulta que hay más brujas de las que crees en este mundo, solo mira a tu alrededor, este planeta es gigantesco, hay vida en cada parte del planeta, ¿no están de acuerdo?, diría Valí y alzaría la voz. De las sombras saldría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Goku de inmediato notaría que no tenía ni un rasguño, entendiendo a la perfección que nunca intercambió golpes contra Baldur y fue contra una ilusión. Así que tú eres el hechicero, diría Goku mientras tenía una expresión seria. Nuevamente te vuelves a equivocar, la hechicera está detrás de mí, diría Baldur mientras tenía una sonrisa. Si me vuelves a llamar hechicera te convertiré en una rana, soy una bruja, son cosas muy diferentes, ¿sabes? Diría una diosa que saldría entre las sombras. Bruja, hechicera, ¿qué más da? Es lo mismo para mí, diría Baldur. Estoy rodeada de inútiles, pero me presento, soy Irene, una bruja, antes fui una diosa guerrera pero comprendí que puedo ser ambas cosas, y por cierto, no fue personal, Son Goku, solo sigo órdenes del señor, pero parece que no fuiste capaz de distinguir la realidad con la ilusión, pero no te culpo, todos caen en mi magia, diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Una bruja. Debe haberlo sabido, sin embargo el ki que puedo percibir de ella es muy débil, pero mencionó que fue una diosa guerrera, lo que significa que esté ocultando su poder, esto es malo, no puedo salir de esta situación, se diría Goku en sus pensamientos. Si ya terminaron con las presentaciones, entonces me largo, traigan al Saiyajin, ya sea con vida o sin ella, diría Valí mientras se retiraba del lugar para regresar al lugar donde se están realizando todos los acontecimientos. No te atrevas a darme órdenes, Valí, puedo convertirte en un simple gusano, pero lo dejaré pasar esta vez, diría Irene mientras alzaría la voz. Parece ser que nuestro querido hermano Valí no está de humor, diría Baldur mientras tenía una pequeña sonrisa. Debo estar de acuerdo contigo, pero lo mejor será que te hagas cargo de Goku, ya hice mi parte, diría Irene mientras se alejaba del lugar. No hiciste nada, solo hiciste uso de tu magia, ni siquiera derramaste una gota de sudor, diría Baldur. ¿Qué ocurre, Baldur? ¿Acaso no tienes lo necesario para vencer a un Saiyajin que se encuentra sin energías? Diría Irene mientras tenía una sonrisa confiada. Tú deseas, sin embargo debes saber que no es mi estilo pelear con sujetos que se encuentran muy debilitados, prefiero un reto mucho más grande, diría Baldur. Realmente estoy rodeada de inútiles, solo no queda lo y asunto arreglado, no es tan difícil, ahora haz tu maldito trabajo antes que cambie de opinión, recuerda lo que le hice a Sacel en el pasado, diría Irene. ¿Eso es acaso una amenaza? Diría Baldur mientras tenía una sonrisa arrogante. Tómalo como quieras, pero haz tu trabajo, diría Irene. Bien, de acuerdo, realmente puedes ser una gruñona, entonces espero que estés listo, Son Goku, diría Baldur mientras tenía una expresión seria. Nosotros los Saiyajines obtenemos un impulso de poder cuando tenemos un ataque de furia, para poder vencer a ambos y salir de este maldito planeta, debo superar una vez más mis límites, debo hacerlo por mi esposa, ella murió por mi culpa, se diría Goku en sus pensamientos quien empezaba a revivir los recuerdos del pasado, donde dejó que la energía maligna corrompiera su mente y no pueda reconocer a su propia esposa, por lo tanto, eso haría que Goku empezara a incrementar su ki a una velocidad sorprendente. El planeta de inmediato comenzaba a ser sacudido ante el increíble poder de Goku que de inmediato sorprendería a los presentes.
¿Qué rayos es eso? ¿Acaso no se encontraba agotado? Parece que calculaste mal, bruja, diría Baldur, quien se encontraba asombrado ante tales acontecimientos. Ahora las historias de los Saiyajines tienen sentido. Conozco las historias de todas las razas, al menos las más interesantes, y los Saiyajines tienen el potencial de ir mejorando en un enfrentamiento o incluso tener un arranque de poder cuando se dejan llevar por sus emociones. A lo que estoy viendo es donde proviene la palabra. Los Saiyajines no tienen límites, eso los vuelve muy peligrosos. Ahora comprendo cómo Son Goku fue capaz de tener un vuelo muy impresionante con el señor. Los dioses y ángeles subestiman a los Saiyajines, pero pueden llegar a ser la raza más poderosa. Qué interesante, se diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku seguía incrementando más y más su increíble ki. Sentía una gran cantidad de energía recorrer por todo su cuerpo mientras revivía los recuerdos dolorosos del pasado, lo que provocaría que empiece a despertar un instinto asesino. No puedo creer lo que veo, Saiyajin no está agotado, parece ser que sigue teniendo fuerzas para pelear, se diría Baldur. Entonces en el lugar donde se encontraba Goku un resplandor se daría al punto que lanzaría por los cielos todos los escombros y múltiples ráfagas de viento partían el suelo. Que Saiyajin más interesante, me recuerda mucho a Kakaroto, pero es obvio, ambos son la misma persona, con la diferencia que tienen diferente madre y ambos son de una línea de tiempo diferente. Esto me ha hecho cambiar de opinión, por primera vez en años, tengo deseo de pelear con él, se diría Irene en sus pensamientos. ¿Qué rayos es Son Goku? Ki, con este poder superó la velocidad del señor en su segunda forma, la velocidad que rivaliza con los ángeles. Por más que odie decirlo, no tengo oportunidad de ganar. ¿Cómo puede existir alguien que de un momento a otro pueda recuperar fuerzas? Esto simplemente me parece surrealista e imposible, se diría Baldur, quien se preparaba para lo que se avecina. Pero en ese momento, la bruja se colocaría frente a Baldur tomando de inmediato su lugar mientras tenía una sonrisa ansiosa y no podía esperar más para finalmente poder enfrentar a Goku. El lugar donde se encontraba de pie Goku se había levantado una cortina de humo, pero los presentes podrían apreciar una silueta que desprendía un ki increíble. Oye bruja, pensé que yo sería el oponente de Son Goku, entonces ¿me podrías explicar qué rayos tratas de hacer? Diría Baldur con un tono grave en su voz. Salvando tu pellejo y orgullo, diría Irene sin voltearlo a ver. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Bruja, ¿acaso crees que eres más fuerte que yo? Solo eres una bruja que maneja la magia, tus días como guerrera han quedado atrás, lo mejor será que retrocedas y me dejes hacer mi trabajo, diría Baldur con un tono grave en su voz. Sin embargo, la bruja ignoraría los reclamos de Baldur debido a que estaba enfocada ante lo que tenía enfrente. De acuerdo, haz lo que quieras bruja, sin embargo, te lo advierto desde ahora, no podrás ganar, tu magia no será suficiente y han pasado años desde que dejaste los entrenamientos, diría Baldur mientras se alejaba del campo de batalla para tener una mejor visión del enfrentamiento que está a punto de desarrollarse. El humo empezaba a dispersarse, los presentes serían testigos de la evolución de Goku, había accedido al máximo poder de los ojos de dragón, el mismo poder con el que le hizo frente al invencible Zeus. Definitivamente esto es el poder necesario para enfrentar al señor. Qué raza más peculiar, diría Irene mientras tenía una sonrisa. Goku notaría que los roles habían cambiado, ahora su oponente sería la bruja, sin embargo seguía sin sentir algún ki por parte de la bruja. Pero entonces una aura muy peculiar rodearía el cuerpo completo de la bruja donde de inmediato Goku sentiría una energía muy diferente y peculiar proviniendo de ella. ¿Qué clase de energía es esta? Parece magia, poder mágico, no puedo estar equivocado, se diría Goku quien se colocaría en guardia. Pero entonces Irene comenzaba a dar pasos dirigiéndose hacia Goku, hasta que se detendría en seco, dejando algunos metros de distancia mientras vería fijamente al dios dragón. Como sea, por lo que escuché, ella fue una diosa guerrera en el pasado, los dioses aunque dejen de entrenar seguirán manteniendo un nivel de poder alto, por lo tanto no puedo subestimarla, pero de algo estoy seguro, soy superior en todos los sentidos, se diría Goku en sus pensamientos y soltaría una pequeña sonrisa confiada. Veo que no soy la única ansiosa por comenzar, entonces hay que ponerle un fin a todo esto, ¿no lo crees Son Goku? Diría Irene. Voy a poner a prueba su resistencia, se diría Goku y comenzaría a incrementar su increíble ki a una velocidad sorprendente.
Parece que la pelea ya empezó, me pregunto cómo harás para ganar bruja, ese Saiyajin fue capaz de darle batalla al señor, se diría Baldur. Veo lo que intentas hacer, entonces yo haré lo mismo si te parece bien, diría Irene mientras también comenzaba a reunir una gran cantidad de magia oscura. Entonces, Goku llevaría sus manos a la altura de su cintura mientras exclamaba las palabras Kamehameha y el ki de este se elevaría a un nivel incomprensible. El planeta entero comenzaba a temblar debido a la gran cantidad de energía que reunían ambos individuos, múltiples ráfagas de viento hasta convertirse en tornados, los escombros saldrían volando por los cielos, y poco a poco se comenzaban a formar cráteres por todo aquel lugar que ahora se había convertido en un campo de batalla. Veo lo que intentan hacer, así que una batalla de ataques de ki, debo decir que es muy temprano para hacer eso, me pregunto por qué Goku ha optado por un super ataque en vez de pelear con su velocidad tal como lo hizo contra el señor, se diría Baldur. Goku se encontraba listo para lanzar el poderoso Kamehameha con un poder impresionante al punto que había formado un cráter donde se encontraba de pie. ¿Has elegido esto, Goku? Entonces veamos qué ataque es más poderoso, un ataque de ki o un ataque de magia oscura, diría Irene quien esta también se encontraba lista para arrojar su ataque. Goku sin rodeos finalmente lanzaría el increíble Super Kamehameha directo hacia la bruja donde dicho ataque iba a una velocidad sorprendente. Vaya, veo que Goku no se ha contenido, de acuerdo, aquí voy también, se diría Irene y esta también arrojaría su poderoso ataque de magia oscura. De manera instantánea ambos ataques chocarían donde comenzaría una batalla de ataques, donde ganaría el que tuviera mucho más poder y potencia. No tengo la menor duda, Goku no se ha contenido, se diría Irene quien esta trataba de contener el Kamehameha con su ataque de magia oscura, sin embargo el ataque de Goku poco a poco la iba arrastrando hacia atrás. Increíble, el ataque de Goku está ganando terreno, será mejor que esa bruja evite a toda costa ese ataque de ki, de lo contrario estará en serios problemas, recibirá dos ataques, tanto de ki como de magia, debe moverse de ahí si quiere sobrevivir, diría Baldur. Goku seguía empujando con mucha más fuerza y potencia su ataque de ki, sin embargo este notaría que Irene lo estaba conteniendo muy bien, era un choque muy parejo, por lo tanto este optaría por el plan B, hacer estallar su ataque de ki. La bruja se había recuperado, su ataque de magia oscura parecía tener la misma potencia que el Super Kamehameha, sin embargo sus instintos le advertían del peligro. Se acabó, alzaría la voz Goku y este de manera instantánea haría estallar su poderoso Kamehameha. El super ataque de ki de Goku al haber explotado provocaría que el ataque de la bruja haga lo mismo, cosa que tomaría por sorpresa a Irene, por lo consiguiente una catastrófica explosión recibiría de lleno al punto que las ráfagas de fuego pulverizarían todo a su paso. La explosión de ataques con energías diferentes había sido extremadamente brutal que había dejado caos por todo el campo de batalla y una escandalosa cortina de humo. Goku se encontraba en el mismo sitio de pie como si nada, este tenía una expresión seria mientras vería el lugar de la explosión, este aún podía sentir el poder mágico de Irene con la diferencia que ahora era mínimo, sin embargo este sabía a la perfección que no podía bajar la guardia. Bien jugado Goku, bien jugado, esa bruja nos esperó tal táctica, incluso yo estoy sorprendido, pudo engañar a Irene, te confiaste demasiado hermana, pero ambos sabemos que no tuviste oportunidad contra Son Goku, que tiene el poder necesario para rivalizar con los ángeles y dioses, se diría Baldur quien se encontraba asombrado ante tales eventos recientes. Use una gran cantidad de ki en ese ataque, más la magia de ella no tengo la menor duda que se debe encontrar en mal estado, pero si es lo contrario, entonces es más hábil con la magia oscura, se diría Goku quien se encontraba atento. Pero entonces una potente ráfaga de viento dispersaría por completo el humo, tanto Baldur como Goku verían que la bruja se encontraba con pequeños rasguños y quemaduras leves, sin embargo esta tenía una mirada fría y se encontraba sin hacer ningún movimiento brusco. Ella se encuentra bien, tal como eran mis sospechas, hice bien en no subestimarla, no sé qué tan fuerte es realmente, se diría Goku. ¿Cómo rayos lo hizo? Estaba seguro que la explosión de ambos ataques le causarían un daño lo suficiente para dejarla en estado crítico, pero no es el caso, se diría Baldur quien no salía de su asombro. ¿Lo notas, verdad?
Debo admitir que cambiar el ki con la magia en un choque de poderes es mala idea, provocan una explosión terrible como lo acabo de experimentar, pero con mi magia oscura pude crear un campo de energía, no está mal, ¿verdad? Pero voy a pelear como una diosa y no como una bruja, diría Irene con una sonrisa quien esta se empezaba a recuperar de los rasguños y las quemaduras leves. ¿De qué está hablando? ¿Acaso piensa pelear como la guerrera que fue en el pasado? Se diría Goku. Pero entonces, Irene comenzaba a incrementar su ki a una velocidad sorprendente y su poder mágico se había desvanecido, la diosa Irene había optado su ki divino para pelear al nivel de Goku. Increíble, su ki no deja de crecer, a esto se refería, y se viene en no subestimarla, pero está claro que Baldur lo hizo, su cara lo dice todo, tendré que dar todo de mí en este enfrentamiento, mis instintos me advierten que es más poderosa que Baldur, se diría Goku y este se colocaría en guardia. El planeta había sucumbido ante el increíble poder de la diosa Irene quien había vuelto a usar su ki divino, la presión que se sentía en el ambiente era brutal al punto que el suelo se agrietaba y por no hablar del infernal tornado que iba arrasando con todo a su paso, el cielo se encontraba nublado, los rayos y relámpagos no paraban de caer por todo el campo de batalla. Las potentes ráfagas de viento que provocaba el poder de Irene harían incluso retroceder muchos metros a Baldur quien el dios vikingo no podía creer lo que presenciaba. Su ki no deja de crecer, se ha posicionado con facilidad al nivel de algunos dioses pero aún no para, sin embargo tengo algo que ella no, velocidad, se diría Goku mientras tenía una sonrisa. Pero entonces un resplandor iluminaría todo aquel campo de batalla al punto que las rocas saldrían volando por los cielos, la diosa Irene había accedido a su máximo poder divino como la guerrera que fue en el pasado. La sangre de Goku había empezado a hervir de emoción, debido a que podía detectar con facilidad a un oponente fuerte. Bien, esta vez estoy lista, veamos qué tienes, diría Irene mientras tenía una sonrisa. Entonces Goku usando la velocidad de un dios, rápidamente se lanzaría al ataque con una veloz patada y con una fuerza bruta increíble. No obstante, la diosa fácilmente esquivaría la veloz patada, moviéndose a un lado mientras soltaría una pequeña sonrisa y un pequeño suspiro. Su velocidad no está mal, se diría Goku y este lanzaría un puñetazo y esta vez con mucho más velocidad al punto que cortaría el aire. Pero Irene nuevamente volvería a esquivar y esta de manera instantánea haría un veloz contraataque que tomaría por sorpresa a Goku. Goku a duras penas lograría esquivar el ataque de Irene y este se sorprendería debido a que no se esperaba un movimiento muy ágil. Sin embargo Irene de manera consecutiva lanzaría un ataque de magia con su arma directo hacia Goku. Goku esquivaría con su increíble velocidad el ataque de magia, este notaría que dicho ataque tenía un gran poder destructivo. El ataque de magia de la diosa al instante pulverizaría una montaña hasta reducirla solo a escombros al punto que se levantaría una cortina de humo. De acuerdo, parece ser que es más veloz de lo que aparenta ser, entonces le demostraré la velocidad que rivaliza con los ángeles, se diría Goku y en ese momento este de inmediato desaparecería de la vista de los presentes. ¿Qué? ¿Qué rayos fue eso? Ha desaparecido de un momento a otro, solo significa una cosa, Goku está usando la velocidad que rivaliza con los ángeles, diría Baldur asombrado ante tales acontecimientos. ¿La velocidad de un ángel? ¡Qué maravilloso!, diría Irene mientras tenía una pequeña sonrisa. Goku ya se encontraba a 1 centímetro de la diosa con el primer puñetazo con toda su apocalíptica velocidad. Pero Goku se sorprendería al ver cómo Irene esquivaría el veloz puñetazo mientras soltaría una pequeña sonrisa de satisfacción. Goku no entendía lo que estaba pasando, por lo consiguiente este soltaría una veloz patada con todo lo que tenía. Pero Irene nuevamente volvería a esquivar dicha patada, moviéndose a un lado a una bestial e infernal velocidad. Goku no entendía qué estaba pasando, por lo consiguiente este comenzaría a lanzar una ráfaga de puñetazos y patadas con toda su máxima velocidad. Pero Irene comenzaría a esquivar toda esa lluvia de golpes a una velocidad sorprendente que dejaría atónito a Goku. Goku al instante retrocedería por instinto mientras no entendía qué rayos estaba sucediendo debido a que aquella diosa estaba esquivando todos sus ataques. No sabes cuánto estoy disfrutando de esto, hay que continuar, diría Irene quien esta poseía un color de ojos peculiares que llamaban mucho la atención. ¿Qué rayos está pasando?, fueron las únicas palabras que salieron de un impactado Goku ante tales eventos.